La alianza entre capitalismo y comunismo. Este último no murió con la caída del muro de Berlín, sino que se adaptó, renunció a su propósito de enterrar al primero e inició un proceso camaleónico. El comunismo es un éxito de control social y político, pero un fracaso económico, de modo que ha mutado para aliarse con la libre empresa, es decir, con aquellos que una vez pretendieron borrar de la faz de la tierra. Para los empresarios ha resultado por el momento un buen negocio, un mefistofélico trato que les libra de las incomodidades que acarrea la libertad, reclamos salariales, exigencias ambientales o huelgas obreras. Para los comunistas resulta también un trato ventajoso, mantienen el control absoluto del poder político mientras garantizan a la masa ese mínimo de prosperidad que la economía centralizada es incapaz de proveer. Los principales socios de este experimento son esos millones de seres apolíticos a los que le da lo mismo quién gobierne a cambio de una vida elemental pero segura. China y Vietnam son los principales ejemplos de esta nueva y peligrosa alianza. Es lo que quieren hacer en Cuba, pero con recelo norcoreano. Es lo que en el fondo propuso la estrategia de Obama y es una alianza peligrosa porque socava la democracia occidental, de modo que podría ser Estados Unidos quien termine imitando a China y no a la inversa. El crecimiento inflacionario del tamaño del Estado, el exceso de regulaciones y el aumento exponencial del gasto público se traducen en una reducción evidente de libertades. Esperemos que mañana, cuando el presidente Donald Trump llegue aquí a Miami, se anuncie la reversión de este proceso. Ya no se trata de derrocar el castrismo, se trata de impedir que se nos cuelen aquí. Bienvenidos al Espejo. Bueno, muy bien, hoy prometo dejar hablar a los invitados porque vale la pena. Frank Calzón, que si no me castiga en el aire, muchísimas gracias. Muy agradecido. ¿No? Del Centro por una Cuba Libre, nuestro hombre en Washington, como siempre digo, que conoce de cerca cómo trabaja la capital del país, ¿no? Y que no te cansas de recordarnos que en Miami a veces tenemos una visión distorsionada. He venido a aprender. ¿Así? Eso no nos lo creemos, pero bueno. Es verdad. Qué maravilla. Tenemos a Julio Schilling, analista político, director de Patria de Martí, que da la casualidad que después que yo escribí esto y lo empecé a enviar a algunos amigos por la mañana, me levanté demasiado temprano y veo que tú tienes un foro que se llama El intento del castrocomunismo de penetrar y de destruir al exilio cubano, así que un poco que da la casualidad. Descubrí, hablando con Juan Suárez Rivas, ¿no? Que también hay una organización aquí en el exilio de personas preocupadas por esa penetración. Y tenemos a José Venegas, que es un escritor serio, analista político, con el que quiero empezar sobre este tema. Además, bienvenido al programa, ¿no? Gracias. Esta cosa filosófica de se está gestando una nueva alianza, con eso que digo en China, en Vietnam, pero se podría decir también en otros rincones. ¿Estoy exagerando? No, yo creo que hay una mutación, pero la mutación es de ambos lados, diría, desde el lado del mundo libre y del lado de este mundo comunista. Hay que entender una cosa que me parece muy importante: el comunismo es más que el marxismo. O sea que hay formas no marxistas de comunismo, que en definitiva es forzar la idea de que los países son una comunidad, que los individuos no existen, digamos, ¿no? Es llevar, digamos, el plano individual donde deben regir las libertades, las decisiones, el derecho de propiedad, al plano de la política y del gobierno. Y eso pasa también del lado del mundo de la libertad, digamos. La tolerancia que ha habido hacia Cuba en los últimos años, en contraste con el momento en que Cuba se ha expulsado de la OEA, por ejemplo, que había una conciencia que se lo expulsara porque era un país comunista, punto. El comunismo no es compatible con la libertad. ¿Qué cambió en todo este tiempo? Que los países occidentales han adoptado gran parte de, digamos así, de la mitología socialista. Han avanzado mucho en la creencia de que la sociedad está movida por una lucha de clases o en el estado de bienestar. Siempre digo que el estado de bienestar debilita la conciencia sobre la libertad. El estado de bienestar parte de la base de que los individuos son aves de criadero respecto del Estado. Y una vez que eso pasa,
digamos, es muy difícil sostener la posición del ciudadano independiente, dueño de su vida. Entonces, ese acercamiento que uno ve de los países comunistas a parecerse a una especie de capitalismo de empresas de amigos, es también la consecuencia de una mutación que está ocurriendo desde el otro lado, que es la que a mí más me preocupa, porque me parece que la distancia tendría que estar marcada más de este lado que del otro, ¿no? ¿Cómo no? Tomando esa idea, ¿no? Y viendo el foro, o sea, la idea de que no es solo el comunismo el que está mutando, sino que aquí vemos lo vemos en Miami permanentemente, ¿no? Mutan las ideas, muta la percepción que se tiene de cómo funciona el gobierno. A veces ni siquiera se entiende cuán justificado está el final de mi comentario inicial y este foro que, repito, se llama El intento del castrocomunismo de penetrar y destruir al exilio cubano. ¿Cómo penetran y cómo destruyen al exilio cubano? Y te hago esta pregunta antes de, quiero decirle a los televidentes que ya hay un adelanto de lo que Trump, algunas de las medidas que Trump va a anunciar mañana. Perfecto. Y el título principal es La batalla de Miami, del simposio. La lectura que yo le doy parte no tanto del movimiento político de las democracias, sino el papel que el comercio internacional, por su amoralidad, está teniendo para seducir al comercio internacional al punto que le da lo mismo hacer transacciones con una dictadura que tiene, como el caso cubano, por ejemplo, un sistema neoesclavista de su fuerza laboral, donde se tolera. Entonces, por vía del comercio internacional, de la globalización, para darle un nombre, se le ha abierto la puerta a serios violadores de derechos elementales y se tolera, y eso comparto la inquietud, porque en el caso cubano, y tú diste en el clavo, el caso chino y vietnamita son los prototipos de ese tipo de fenómeno que quiera Dios que no ocurra con Cuba, pero el castrismo está luchando para su supervivencia y eso requiere domesticar a su nación fuera de su territorio, en este caso particularmente Miami, la capital del exilio, o sea, poder expandir una especie de amnesia de lo que ocurrió y que por vía del comercio, primero hacernos entender, creer mejor dicho, que en Cuba se va a beneficiar, cuando claramente nos indica que quien se beneficia es la estructura del poder y no la sociedad cubana, y sirve también de agente para apaciguar cualquier reclamación de cambios políticos. En otras palabras, si tú eres medianamente un empresario al nivel de que estás vendiendo helados en la calle, pues el régimen lo que logra es que tú no pidas ninguna concesión en el terreno político y ahí civil. Entramos en la discusión de que no necesariamente la libertad de comercio trae libertad política, ¿no? Y siempre está el ejemplo ese terrible de que el libre comercio fue el que trajo 10 millones de esclavos de África a América. Ahora, ya, Frank, hay, por lo menos en el nuevo Herald, ¿no? Un artículo de Nora Gámez donde se adelanta que lo que va a ocurrir, si es totalmente... Que es una bola de cristal. Bueno, no, ella parece que tiene información. Es una orden ejecutiva y eso está bien. Porque el principal problema que teníamos, según me habías explicado tú en programas anteriores, era que lo que había hecho Obama era de modo ejecutivo, sin consultar con el Congreso, pues dar órdenes a los distintos poderes federales para que colaboraran con Cuba. O sea, que mañana, con otra orden ejecutiva, todo esto se supone que viene abajo, ¿no? Sí, pero las diferencias entre las órdenes ejecutivas del presidente Obama y las que se espera que vengan del presidente Trump es que el presidente Obama hizo esas órdenes ejecutivas en negociaciones con el gobierno cubano. El único que sabía, afuera de un pequeño núcleo alrededor del presidente, porque ni siquiera el Departamento de Estado estaba al tanto, era el gobierno cubano. Fueron negociaciones secretas, así mismo lo dijeron. Sí, pero, más secretas que las de Trump con los rusos. Pero lo que sucede es que ese no es el sistema en realidad norteamericano. El sistema norteamericano es lo que estamos viendo ahora. Estamos hablando aquí, los que están a favor hablan, los que no están a favor hablan, el Congreso se le consulta. Así que el señor Trump regresa a esa política un poco más clara, más diáfana de todo esto. Por otro lado, creo que se habló, el gobierno cubano quiere que haya una amnesia de lo que sucedió. Eso es parte
de la campaña de todos los gobiernos totalitarios de reescribir la historia. La historia que pasó hace 50 años la han cambiado 20 veces, la van a seguir cambiando. Pero más preocupante todavía que la amnesia es los esfuerzos del gobierno cubano para silenciar a los que no piensan de la misma manera. Lo mismo en Cuba que fuera de Cuba. A ver, entre las cosas que se ha publicado que mañana van a salir yo lo voy a reducir, no es exactamente el lenguaje, pero sí, se va a poner un coto al turismo. Esta cosa, todos estos pretextos culturales... pero es que el turismo está prohibido según las leyes. Bueno, pero le habían encontrado un camino legal para violar la ley. Y el secretario de Estado hace 3 días dijo ante el Senado de Estados Unidos que la ley, que la política hacia Cuba tiene que estar basada en los estatutos y en las leyes norteamericanas y que no puede ayudar al gobierno de La Habana. Pero una de las preocupaciones de parte del público es que se prohibieran los viajes de los cubanos americanos. No, se van a prohibir los viajes de los ciudadanos norteamericanos que van a ser sometidos a un escrutinio y que todas estas 12 categorías que parecen trucos para violar el embargo y para hacer turismo, disfrazados de investigadores académicos o culturosos, pues en realidad eso es una de las cosas que se va a acabar. Pero, Cao, yo creo que sí, vamos a tener que esperar, Bueno, sí es cierto lo que tengo aquí. Sí, yo sé, pero vamos a tener que esperar a lo que diga el presidente, pero además... Lo importante del presidente no es ni siquiera lo que va a anunciar mañana, es que ha comenzado el proceso de revisar y darle vuelta atrás a esas medidas que no tienen ningún sentido. Mucha gente que tiene aquí en Miami temor de que en vez de convertirse en medidas para sancionar al régimen, se conviertan en medidas para sancionar a los exiliados. Por ejemplo, un temor que escucho en la calle es que se restrinjan los viajes de los que viven aquí en Miami a ver a sus familiares. Se dijo que una sola vez al año. No parece, por lo que tengo aquí, que eso vaya a suceder. ¿Tú estarías de acuerdo o en contra de eso? Mira, el presidente Trump, y hay que decir que como cubano libre apoyo la iniciativa, todo lo que vaya a revertir lo anterior y que promete poner una rendición de un principio de rendición de cuentas, hay que aplaudirlo. Pero el presidente Trump podría claramente... Si en efecto le quiere dar dientes, decir que va a eliminar las transacciones entre empresas estadounidenses y las empresas castristas. Y si hace eso, pues claro, no hay vuelos de la aerolínea. Aquí está. Habla específicamente de Gaesa, ¿no? Y del tema del financiamiento a estas empresas dirigidas por el ejército cubano. Vamos a una pausa, regresamos enseguida y les voy a leer más de las medidas que se supone, aunque Frank está escéptico de que yo tenga o no este papel en la mano. La bola de cristal. Que se va, no es de cristal, es de plástico. Estamos en el mundo moderno, ya volvemos. Trump mañana. Me prometiste que me vas a dejar hablar. Como Frank, no, pero espérate, como Frank no cree que yo tenga la bola de cristal, vamos a ver que Marco Rubio se supone que está más enterado que yo. ¿Qué dice Marco Rubio que va a pasar mañana? Adelante, a ver. Dice, vamos a tener un mayor compromiso económico con Cuba. Será con el pueblo cubano. Toda la presión proviene de los intereses empresariales estadounidenses. Se van a Cuba, ven las oportunidades, luego vuelven aquí y nos presionan para levantar el embargo. Vamos más de lo que dice Marco Rubio. Estoy tratando de revertir la dinámica. Estoy tratando de crear un sector empresarial cubano que vaya a donde está el gobierno cubano y lo presione para que haga cambios. También estoy tratando de crear una clase floreciente de empresarios privados independientes del gobierno. Explícame, ¿qué está tratando de decir Marco Rubio ahí? Está tratando de decir que en la medida en que los Estados Unidos pongan presión, entonces los cubanos que quieran tener alguna actividad económica independiente deberían de poder hacerlo. Si el gobierno de La Habana dice que no, ahí viene el señor Trump diciendo que él quiere un arreglo diferente, que él está dispuesto a conversar. El gobierno de La Habana, que hasta poco a que le mandaba a Obama lo que tenía que hacer, ahora dice que está dispuesto a conversar con el gobierno del señor Trump. Pero más que, seguimos hablando de la cosa de los derechos humanos y la cuestión en Cuba y lo que nos interesa a los cubanos. Los intereses norteamericanos están en juego. De eso casi no se habla. Es decir, el gobierno cubano es un aliado de enemigos de los Estados Unidos. Y no solo es un aliado, los barcos de espionaje rusos han regresado a La Habana. El gobierno cubano es un gran amigo
de Corea del Norte, donde trató de mandar aviones de guerra, que el señor Obama no le prestó la atención. El gobierno de Cuba le da asilo a asesinos de policías norteamericanos. No tiene ninguna razón que haya, que se mantenga al gobierno cubano fuera de la lista de los países que ayudan a los terroristas mientras haya terroristas asesinos de policías norteamericanos. O sea, que una de las medidas que se podrían esperar mañana es que vuelva a estar Cuba en la lista, o eso necesita un proceso. Eso necesita que el presidente lo ordene. Que lo ordene. Pero yo he aprendido en Washington desde hace mucho tiempo que es difícil decirle al presidente lo que tiene que hacer. Vamos a ver qué pasa mañana. Nosotros creíamos que los asesores tenían mayor influencia. ¿Tú eres un poco escéptico si se regresa al mismo punto en que se estaba antes de lo de Obama? A mí lo que me interesa es cómo se rompe la inercia, ¿no? Digamos, cómo fluye esta cuestión de Cuba. Yo no la veo evolucionar hacia la libertad de los cubanos. Esta distinción que hace Marco Rubio me parece muy importante, porque mencionamos la palabra capitalismo, libertad de comercio. Hablamos de individuos, hablamos de capitalismo, y si hablamos de libertad de comercio, hablamos de libertad de los individuos de comercio, no de los gobiernos comerciando. Los gobiernos siempre van a comerciar. Entonces, esta distinción me parece a mí fundamental. Pero eso puede mejorar la situación de los cubanos. Y yo lo que veo es que Cuba es un país que todavía tiene permiso para violar el derecho internacional de la manera más flagrante, por ejemplo, con mano de obra esclava. Me parece que tanto Estados Unidos como toda la región, y entonces me resulta que la OEA como mecanismo de defensa de este tipo de regímenes está totalmente dormida, no hay una reacción o una coordinación de Estados Unidos con la región respecto de este tema que es clave en la seguridad, por los aspectos que recién mencionaba. Cosas concretas, dice, los vuelos regulares para los que están van a continuar. A mí eso me parece positivo. Yo no devolverle a la charteadora el monopolio me parecía... Pero los cruceros dice que van a continuar, según el artículo del Herald, ¿no? Ahí estoy en contra. Yo creo que una cosa que había que quitar era ese crucero que nos discrimina, que yo como cubano no me puedo montar en un crucero. ¿Cómo tú lo ves? Mira, el problema que hay, uno escucha lo que se está diciendo, que bueno, que es para que el dinero no vaya para los intereses... para las Fuerzas Armadas castristas. Claro, pero Gaesa, que controla más de 50 empresas, incluye el aeropuerto, incluye todo. Va a estar prohibido negociar con empresas de Gaesa. Entonces, bajo ese criterio, American Airlines no puede volar La Habana, tampoco Gaesa podría ir. Western Union también entra en contrato con un tentáculo de Gaesa, de manera de que si esto se aplicara al pie de la letra, pues en efecto echa abajo todo. ¿Lo va a hacer? No. Por eso mucho de estos lenguajes... francamente, o sea, quisiera que llegara y uno aplaude lo poco que vendrá, pero yo creo, comparado con lo que pudiera ser, no se esperen porque realmente el control que tiene la Fuerza Armada, la economía castrista, es más del 70% y no puede... si se aplica al pie de la letra, porque no se puede hacer nada. Pero nada se aplica al pie de la letra. Lo que se puede decir sin lugar a dudas es que mañana el presidente de los Estados Unidos va a comenzar un proceso de desmantelar la política del señor Obama hacia Cuba. ¿Y eso conduce a la libertad de Cuba? Es lo que va a preguntar todo el mundo. Bueno, no sé si conduce a la libertad de Cuba, pero ayuda a los cubanos. Es decir, bajo la administración Trump bajo la administración Obama subió extraordinariamente el número de detenciones en Cuba, el número de presos políticos en Cuba. Y la administración del señor Obama no dijo una palabra. El secretario de Estado, el presidente de los Estados Unidos ha dicho por primera vez miseria, porque que los derechos, agua en La Habana. ha dicho que la libertad, los derechos humanos es parte de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Eso es un cambio fundamental, porque además hay otros países que siguen a los Estados Unidos en esos esfuerzos. No, y ellos han dicho en esta reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular que no van a permitir acumulación de riquezas, no dicen cuál es ese límite. Hoy están cerrando. Pero eso no es verdad, porque la familia Castro y los militares continúan siendo más ricos todos los días. Esa no es una ley para todos los cubanos. Mira, te tengo esta noticia. Cierran 2 restaurantes de La Habana por lavado de dinero. Claro. ¿No? Autoridades cubanas cerraron 2 restaurantes privados en La Habana luego de que su dueño fuese acusado de lavado de dinero. Ese dueño del restaurante no tiene un sistema judicial imparcial donde de verdad se pueda defender. Fíjate cómo es el avance de una hiperregulación que existe de este lado, utilizada por el sistema comunista. Pero mira, ese es el restaurante, mira, tremendo Paladares, que nos los ponían de ejemplo ahí frente al malecón como una de los logros de los cuentapropistas y de Obama. Ahora mira,
Pero mira, se lo llevan. pueden estar convencidos que cuando sale una noticia y un hecho así, es porque cayó en desgracia políticamente el dueño. O sea, aquí no tiene que ver nada por corrupción. Eso es típicamente la forma que el régimen está domesticando a los nuevos empresarios de comida de Cuba. 80% de ellos perteneciendo a la CTC. ¿Qué te deja saber? O sea, esto es bien claro. Entonces, pero si fuera la corrupción el problema, una gran mayoría de los militares, de los familiares de Raúl Castro estarían presos. Claro, que ya llega un punto que la distinción entre la corrupción y el sistema político es muy difícil de establecer, porque esto también puede ser una forma de disciplinar a los demás, no castigar a uno. Mira, ¿no? el modelo chino y vietnamita opera así. Los empresarios, el Partido Comunista Chino tiene más empresarios que intelectuales, que campesinos, porque esa es la clave para el éxito económico, el ser sumiso al poder político. Pero lo que dice Levera, la tentación al final es que quien está contaminando al resto del mundo es China, porque los empresarios dicen, oye, esto es un vacilón. Yo tengo hoy unos trabajadores que no pueden hacer huelga, que no pueden reclamar aumentos de salario y que entonces además produzco en masa con un gobierno que me los vigila. Y que le pagan muy poco. Esto es mejor que el capitalismo Es y que la democracia. Es un nacionalsocialismo donde en vez de obtener seguridad jurídica, se obtiene seguridad política. Yo soy amigo del comisario, que es el que me va a defender. Claro. Esto es lo que no se puede. Esto no es capitalismo. No, es como, yo siempre digo que la ironía es que Carlos Marx anunció que la fase superior del capitalismo era capitalismo monopolista de Estado. Ha resultado ser la fase superior del comunismo mezclada, otro mejunje, ¿no? Sí, el reciclaje del comunismo. Un arroz con mango, ¿no? Y yo creo que mañana, si se revierte esto y se lleva a fondo, empieza un proceso de defendernos de un maridaje entre dos cosas, entre dos monopolios, uno comercial, empresarial y otro de carácter político. Vamos a una pausa, regresamos. Prometo callarme. América TV. Bueno, para los que, gracias a Dios, se quejan de que este programa dura poco, mañana tenemos cobertura especial. Espero que estés aquí. Te voy a dejar hablar mañana. Eso es lo mismo que está diciendo Raúl Castro. Sí, bueno, pero siempre me has mañana. comparado con Raúl Castro. Ya, bueno, eso sí no. Pero estás hablando. Muchísimas gracias. Todos invitados este jueves 22 de junio a las 6 en el West Day, en la librería de West Day, ¿no? Que es la que queda ahí en la 94 y Coral Way. El intento del castrocomunismo de penetrar y destruir al exilio cubano. Van a tener una ventaja, que ya se va a saber de verdad qué anuncia o no Trump mañana. Y ahí estaremos y espero que nombren nombres. Mi bola de cristal está andando, Frank. A continuación al cierre.